Volví a casa a las 8:37. Lo sé porque el microondas marcaba la hora exacta cuando dejé las llaves en la encimera. Todo parecía normal, incluso aburrido. Una bolsa de pan a medio abrir, una taza mal lavada en el fregadero, su jersey en el respaldo de la silla. Me quité los zapatos sin pensarlo, como cada día. Fui al dormitorio para dejar el bolso. Y ahí estaba. Una hoja doblada en 3 sobre la almohada. Con mi nombre. Alba. Ni corazón, ni carita sonriente, ni trazo rápido. Alba, solo eso. La abrí. No temblaba. Todavía no. Necesito un respiro. Volveré cuando sepa si todavía hay algo a lo que volver. Me quedé de pie, inmóvil. Ni siquiera lo releí. Lo entendí a la primera. No me dolió en ese momento. Fue otra cosa. Un vacío. Como si alguien hubiera abierto la ventana del pecho y todo se hubiera escapado en silencio. Lo busqué por inercia. El cargador no estaba. Tampoco su portátil. La funda de las gafas. Su lado del armario ya no era su lado. Y entonces sí. Me senté en el suelo, con la nota aún en la mano, como si pesara. No lloré. Aún no. Solo respiraba corto, como si tuviera prisa y no supiera por qué. Recordé su mensaje de ese mediodía. ¿Comemos juntos hoy? Le respondí rápido, estoy hasta arriba. Tú pide algo. Pensé que sería otro martes. Pensé mal. Fui a la cocina. Puse agua para té, porque no sabía qué otra cosa hacer. Me apoyé en la encimera, mirando el vapor como si ahí estuviera la respuesta. Me había dicho que estaba cansado, sí. Que ya no hablábamos igual. Que a veces sentía que no lo veía. Yo le dije que eran cosas del estrés, que ya pasaría. Él no insistió. Me besó la frente aquella noche y se durmió boca abajo, como siempre. Y yo no entendí que era una despedida lenta. Cuando el agua hirvió, la apagué. Ni siquiera eché el té. Me fui al salón con la taza vacía entre las manos. El móvil seguía sin notificaciones. Como si ya lo supiera. Empecé a pensar en todo lo que no dije. En las veces que él me contaba algo y yo asentía sin escucharlo. En los domingos que se vestía con camisa porque así te gusto más y yo ni me fijaba. En los pequeños gestos que fui dejando caer como si no importaran. Me había convertido en un silencio cómodo. Un fondo. Un abrigo que ya no calienta. Y ahora, cuando ya no está, todo pesa. Hasta el aire. Esa noche no dormí. Ni lo intenté. Me quedé sentada en el sofá con la luz del pasillo encendida como si eso pudiera espantar el silencio. No sabía qué hacer con las manos, así que abrí la app de notas. Escribí su nombre. Solo eso. Pedro. Lo miré. Lo borré. Lo volví a escribir. Luego puse ¿estás bien? Lo dejé ahí, sin enviar. Me sentí ridícula. Volví al dormitorio. Su lado de la cama parecía más grande. Más frío. Me tumbé sin meterme bajo las sábanas. Miré el techo. Esperé. A que algo pasara. A que el móvil vibrara. A que la puerta se abriera por error. Nada. A las 3:12 abrí el cajón de la mesilla. Dentro estaban los auriculares que me regaló en diciembre, con una nota que decía, para que me escuches incluso cuando no hablo. Me puse uno. Busqué su voz. Un audio viejo, del verano pasado. Alba, ¿has visto mis gafas? Las tenía encima del libro ese que nunca acabaste. Reí. O algo parecido. Una carcajada sin fuerza. Y entonces lloré. En silencio. Lágrimas sin ruido, solo sal. Me arropé con su jersey. No porque tuviera frío, sino porque olía a él. Me dolía el pecho. No el corazón. El pecho. Físico. Como si hubiera un peso clavado justo entre las costillas. Cerré los ojos y recé. No a Dios. A lo que fuera. A que fuera una pausa, no un final. A que el volveré fuera real. No sabía que había hecho mal exactamente, pero sabía que no había hecho lo suficiente bien. Al amanecer me levanté sin pensar. Fui al baño. Me miré al espejo.
Tenía los ojos hinchados, pero lo peor era la boca. Esa expresión de no saber qué sentir. Me recogí el pelo. Puse una playlist triste. Me hice café aunque no tenía hambre. El mío, como siempre. El suyo, con la taza azul que no podía ver vacía. La lavé. La guardé. Como si así dejara de doler. El piso estaba en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Este era hueco. Como si faltara un sonido que no sabía nombrar. Pensé en llamarlo. Solo para oír su voz. Pero no tenía derecho. Él pidió espacio. Y yo no supe dárselo antes. Miré la nota otra vez. La guardé en el cajón. Me obligué a ducharme. A vestirme. A salir a la calle aunque no tuviera a dónde ir. Me puse gafas de sol aunque no hacía sol. Fui caminando sin rumbo. Me crucé con gente que hablaba, reía, comía croissants. Yo no sentía nada. Solo quería que alguien me dijera que esto no era para siempre. Que él también estaba pensando en mí. Que la distancia no era una decisión, sino una pausa. Pero no pasó. Volví a casa con un paquete de galletas de jengibre. Sus favoritas. Las puse sobre la encimera. No para él. Para mí. Para recordarme que aún no había terminado de perderlo. Que todavía había una posibilidad. Aunque doliera. Esa tarde abrí su perfil en Instagram. No para stalkear. Solo para asegurarme de que seguía ahí. Seguía. Misma foto, misma bio, todo igual. Pero sin historias nuevas. Sin publicaciones recientes. Como si él también estuviera en pausa. Me aferré a esa idea. Decidí escribirle. No un hola. No un te echo de menos. Algo más sincero. Más completo. Abrí notas y empecé a escribir, sé que estás dolido. Y no te culpo. Yo también lo estaría. No me di cuenta de cuánto me alejé de ti hasta que ya no estabas. No fue a propósito. Fue rutina. Costumbre. Y eso duele más, ¿verdad? Que te olviden sin querer. Borré y volví a empezar. A veces no hace falta gritar para que algo se rompa. Basta con dejar de mirar. Y yo te dejé de mirar. Lo sé. Paré. Guardé el borrador. Lo releí 20 veces. Era honesto. Tal vez demasiado. Lo copié. Lo pegué en WhatsApp. No le di a enviar. Me temblaba el dedo. Al final, escribí otra cosa, ¿podemos hablar cuando te sientas preparado? Lo envié. Directo. Claro. Cerré el móvil. Me fui a duchar. Como si pudiera evitar la espera. Cuando salí, el móvil seguía en silencio. Ni un visto. Ni una respuesta. Pasaron las horas. Empezó a anochecer. Encendí la lámpara de lectura, aunque no leí nada. Solo la luz cálida me hacía sentir menos sola. Empecé a pensar cosas que no quería pensar. ¿Y si ya no quiere hablar conmigo? ¿Y si no hay nada que arreglar? ¿Y si la nota era su forma suave de decir adiós? Me senté en el suelo. De nuevo con el jersey entre las manos. Ya no olía a él. O tal vez sí, pero mi nariz ya se había acostumbrado. Me di cuenta de que no había hablado con nadie en 2 días. Ni un mensaje. Ni una llamada. No quería decirlo en voz alta, pero estaba asustada. Porque no era solo él lo que se había ido. Era esa parte de mí que solo existía cuando él me miraba. Y ahora, sin eso, no sabía quién era. Pensé en Clara. Mi amiga de siempre. Dudé en llamarla. No sabía cómo contar esto sin sonar rota. Pero lo estaba. Así que marqué su número. Me contestó al segundo tono. ¿Todo bien?, preguntó. No dije nada. Solo respiré. Alba, ¿estás llorando? Y entonces sí. Lloré. No de pena. De alivio. Porque alguien todavía preguntaba. Porque no todo estaba tan vacío como creía. Clara vino al día siguiente sin avisar. Apareció en la puerta con café y una bolsa de bollos de chocolate. Ni siquiera me preguntó si tenía ganas de ver a alguien. Solo vino.
Como hace siempre. Como hacía Pedro antes. Nos sentamos en el sofá. Ella me miró y no dijo nada al principio. Yo tampoco. El café olía a consuelo. El azúcar quemado. El vapor en la cara. ¿Cuánto tiempo llevabais mal?, preguntó al fin. Me encogí de hombros. No lo sé. Tal vez desde que dejamos de preguntarnos si estábamos bien. Ella asintió. ¿Y tú, estás bien? No supe qué responder. No sé si estoy triste o solo vacía. Clara bebió un sorbo y se quedó mirando una mancha en la alfombra. A veces confundimos estabilidad con amor, ¿sabes? Me quedé en silencio. Y nos acostumbramos a que todo sea fácil, cómodo, predecible. Hasta que alguien se da cuenta de que no basta con estar. Que también hay que sentir. Sus palabras me dolieron. Porque eran verdad. Le conté lo de la nota. Lo del mensaje sin respuesta. Le leí la carta que no envié. Me escuchó sin interrumpir. Al final, solo dijo, no le tengas miedo al silencio. A veces dice más que una respuesta. Me sentí pequeña. Me sentí culpable. Le hablé del día de su cumpleaños. De cómo él me regaló una tarde en el campo y yo, una agenda de oficina. ¿Y por qué lo hiciste?, preguntó. No lo sé. Pensé que era útil. Que le hacía falta. Que eso era cuidar. Clara suspiró. Cuidar no siempre es pensar por el otro. A veces es preguntar. Mirar. Acompañar. Y ahí me rompí. Porque sí, yo estaba. Pero ya no lo acompañaba. Iba al lado, pero no con él. Y eso, a la larga, duele más que un grito. Después de un rato, Clara se levantó, lavó las tazas sin decir nada. Me acarició el pelo como si tuviera 10 años y dijo, vas a estar bien, pero no hoy. Hoy solo siéntelo. Y eso hice. Me senté en el suelo, con la manta hasta la nariz y la nota de Pedro guardada en el cajón. Pensé en cómo lo miraba él cuando hablaba de cosas que amaba. En cómo brillaban sus ojos cuando editaba vídeos absurdos. En cómo yo dejé de prestarle atención porque pensaba que ya estaba seguro. Me di cuenta de que nunca se está tan seguro. Que amar también es regar, aunque creas que el árbol ya está fuerte. Esa noche no escribí. No lloré. Solo estuve. Conmigo. Por primera vez en mucho tiempo. Pasaron 3 días. 3 amaneceres sin él. El primero dolió. El segundo pesó. El tercero simplemente ocurrió. Empecé a moverme más. No porque me sintiera mejor, sino porque el cuerpo lo pide. Limpié. Cociné. Salí al mercado. Pequeños gestos que no cambian nada, pero distraen del todo. Esa mañana, mientras buscaba una playlist para fregar los platos, apareció una notificación en Spotify. Pedro ha escuchado, te regalo. Me quedé paralizada. Era nuestra canción. La que sonó en el primer viaje a Valencia. La que él tarareaba cuando cocinaba. La que usé yo aquella noche que discutimos y luego nos reconciliamos en el sofá. No decía nada más. Solo eso. Pero para mí era suficiente para tambalearme. ¿Fue casualidad?, pensé. O una forma de decir algo sin decirlo. Lo busqué en el móvil. No había leído mi mensaje. Aún no. Pero tampoco me había bloqueado. Estaba ahí. En algún sitio. Escuchando algo que dolía. O tal vez no. Tal vez solo era una coincidencia. Pero las coincidencias duelen cuando quieres leer señales. Esa tarde me pasé horas con el móvil en la mano. Sin hacer nada concreto. Solo mirándolo. Esperando algo. Una notificación. Un visto. Un nuevo audio. Pero no llegó. Lo único que llegó fue una historia en Instagram. Una foto de una terraza con vistas al mar. Su estilo. Su manera de encuadrar. Sin etiqueta. Sin texto. Pero lo reconocí. La baranda. El filtro. El tono gris azul de los días nublados que a él le gustaban. Lo volví a mirar 10 veces. Y al final escribí en notas, hoy te vi sin verte. Te escuché sin escucharte. Y aún así te sentí. No lo envié. Solo lo guardé.
Me senté con una taza de café que se enfrió sin darme cuenta. Y me di cuenta de que eso era lo que estaba haciendo con nosotros. Dejar que algo cálido se enfriara mientras yo me distraía con otras cosas. Me ardieron los ojos. No lloré. Pero estaba cerca. Apoyé la cabeza en la ventana. Miré cómo caía la lluvia fina. Esa que no se oye, pero lo moja todo. Y me pregunté si él también pensaba en mí cuando la oía. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por cansancio emocional. Como si llevara días sujetando algo invisible que por fin empezaba a pesar demasiado. Me levanté a las 2:43. Me hice un té, pero no lo bebí. Abrí el portátil. No para distraerme, sino para escribir. Esta vez no era un mensaje corto. Ni una nota sin enviar. Era una carta. Una verdadera. Empecé sin pensarlo, hola. No sé si vas a leer esto. No sé si todavía te importa lo que digo. Pero necesito escribirte. Aunque sea solo para no seguir repitiéndote en mi cabeza. Mis dedos temblaban, pero no paré. No me di cuenta de cuánto me estabas avisando. De cuántas veces pediste presencia sin palabras. Yo pensé que estar ahí físicamente bastaba. Que compartir piso era compartir vida. Pero no, y tú lo sabías. Y yo, no. Paré. Respiré. Seguí. No quiero que esta carta suene a culpa, aunque la tengo. Ni a súplica, aunque lo parezca. Quiero que suene a verdad. A esa verdad que no supe darte cuando aún estábamos a tiempo. Escribí sobre los domingos que no valoré. Sobre los abrazos que acorté. Sobre las risas que no busqué. No sé si todavía hay un nosotros esperándome en algún rincón. Pero si lo hay, si queda algo, lo quiero cuidar. Esta vez de verdad. Esta vez con los ojos abiertos. Firmé sin florituras. Alba. Adjunté la carta en un correo. No quise enviarlo por WhatsApp. No era un mensaje. Era otra cosa. Algo más serio. Algo más humano. Escribí el asunto, solo si quieres leerme. Dudé unos segundos. Y lo envié. Clic, silencio. Cerré el portátil. Me quedé mirando la pantalla negra como si fuera a responderme. No lo hizo. Me fui al sofá. Me arropé con la manta. Me dormí sin darme cuenta, con la esperanza apagada pero viva. Como una vela que no arde pero aún tiene mecha. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar el correo. Nada. Ni un visto. Ni un error. Solo espera. Clara me escribió, ¿cómo estás hoy? Le respondí, he enviado la carta. Solo eso. Ella contestó con un corazón. Y nada más. Porque no hacía falta más. El resto del día pasó como todos últimamente. Lento. Gris. Con huecos. Hasta que, al atardecer, recibí una notificación. Un nuevo correo. De Pedro. El asunto, he leído tu carta. El cuerpo me dio un vuelco. Lo abrí. No había mucho. Solo una frase, gracias por decir lo que no dijiste a tiempo. Lo leí 5 veces. No decía que volvía. No decía que habláramos. Pero tampoco cerraba la puerta. Y eso, en ese momento, me pareció suficiente para seguir respirando. Pasaron días sin más correos. Sin más señales. Solo esa frase suya, gracias por decir lo que no dijiste a tiempo. No sabía qué hacer con eso. No era un volvamos. Pero tampoco era un adiós. Era un punto y coma. Un espacio suspendido. Clara decía que eso ya era mucho. Que a veces no hay que forzar lo que no está listo. Que si duele, pero no quema, se puede sostener un rato. Así que me sostuve. Fui a terapia. La psicóloga tenía una voz tan suave que al principio me irritaba. Luego, la agradecí. Le conté todo, desde la nota hasta el correo. Desde el té frío hasta el café que ya no compartíamos. Ella solo escuchó. Y en un momento dijo, tal vez no se fue para castigarte. Tal vez se fue para encontrarse sin ti. Y eso también duele. Asentí. Porque sí. Porque sabía que era verdad. No éramos enemigos.
Éramos dos personas que se soltaron sin querer. Que dejaron de verse con los ojos del principio. Una tarde, volviendo del trabajo, pasé por una librería y vi un cuaderno con la portada que me recordó a él, azul grisáceo, con letras pequeñas. Lo compré. No para regalárselo. Para escribir yo. Empecé a hacer listas. Cosas que dolieron. Cosas que aprendí. Cosas que, si algún día amo otra vez, no quiero olvidar. Poco a poco, las lágrimas se hicieron menos frecuentes. No porque doliera menos, sino porque me dolía mejor. El dolor se volvió recuerdo. El recuerdo se volvió parte. Y la parte se integró. Un domingo, me senté en la terraza con café caliente. Puse la canción. Te regalo. Esta vez no lloré. Solo cerré los ojos. Sonreí. Pensé en Pedro. En cómo me miraba cuando aún creíamos que el amor bastaba. Y supe que, aunque no volviéramos, aunque cada uno siguiera su camino, algo en mí había cambiado. Ya no buscaba respuestas. Solo entendimiento. El móvil vibró. Un mensaje de él. Corto. Simple. Hoy he pasado por la calle donde vivíamos. Me acordé del olor a canela. No respondí enseguida. No hacía falta. Lo leí. Lo guardé. Lo dejé reposar. Y escribí en mi cuaderno. Quizás no todos los amores se pierden. Algunos solo cambian de forma. Cerré el cuaderno. Respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. No por lo que recuperé, sino por lo que pude soltar sin romperme.